Buenas noches, amigos. Les habla el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso de Historia de México. En esta ocasión, la lección número 5, que lleva el nombre de Prehispania Postclásica o civilizaciones y culturas prehispánicas en México en la época postclásica. Prehispania porque quiere decir que fue antes de que llegaran los españoles a conquistar México. Antes, Hispania quiere decir España. Postclásica porque hay tres etapas o transformaciones en la prehispania: la preclásica, antes de la clásica y la postclásica, la que va después de la clásica. Pre y post significan antes y después. Habíamos comentado en la lección anterior, en las dos lecciones anteriores, en la 3 y la 4, que, bueno, habíamos comentado desde el principio que hasta ahorita vamos a llegar a la quinta lección, que sería la quinta transformación de lo que ahora es México. Primero fue la etapa de los primeros pobladores que llegaron a América y a lo que ahora es México hace como 15,000 años. Eran hordas nómadas. Ya eran humanos, pero eran hordas nómadas. Como dicen, como hombres primitivos, como ustedes los han visto, se dedicaban a cazar animales, a pescar y a recolectar frutos para comer. Y andaban nómadas, vivían en cavernas, en las copas de los árboles. Eso duró muchos años, mucho tiempo, como del 15,000 antes de Cristo al 7,000 antes de Cristo. Después vino la etapa ya en lo que ahora es México, de las primeras aldeas, de esos hombres nómadas que andaban avanzando. Muchos se quedaron establecidos ya en varias regiones de lo que ahora es México. Y muchos, formaron aldeas que, debido a que descubrieron la siembra, o sea, lo que después fue la agricultura, y el pastoreo, que después fue la ganadería, tuvieron que quedarse en esos lugares para poder cosechar la siembra y pastorear a sus animales. Esa fue la etapa del tribalismo. Primero fue nomadismo, luego fue tribalismo, porque formaron aldeas tribales con jefaturas y todo, pero todavía no eran civilizaciones. Y después de esa etapa, hace como 500 o 700 años antes de Cristo, ya se forman las primeras civilizaciones. ¿Qué quiere decir civilización? Civilizaciones eran grupos sociales que tenían ya escritura, calendarios, gobiernos, ya no jefaturas, gobernantes, ya fueran tlatoanis, faraones, emperadores, reyes, califas, esos ya son gobernantes. Y también una cerámica avanzada. Entonces, las primeras civilizaciones primero se dieron en la etapa preclásica de la prehispania, pues la olmeca en la zona sur de Veracruz y Tabasco, luego la maya, que ha sido de las civilizaciones prehispánicas más grandes, junto con la inca del Perú y la azteca del Valle de México, y la teotihuacana, que también vimos la lección pasada, la zapoteca, o sea, olmeca, maya, zapoteca, tlatilco, cuicuilco, esas podemos ubicarlas en la etapa preclásica, la tercera transformación. La cuarta transformación ya estamos hablando de la
prehispania clásica, con civilizaciones como la teotihuacana, la totonaca, la chichimeca y otras más que mencionamos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la lección número 5, la transformación número 5, que es la prehispania postclásica, en la cual las sociedades que surgieron en esta etapa postclásica, pues tenemos las siguientes. Vamos a ir escribiendo, la cultura tarasca, que ellos mismos se dicen purépechas, ubicados más o menos en la zona de Michoacán. Lo que ahora es Michoacán, por supuesto. Otra es la civilización o cultura mixteca. En lo que ahora es Oaxaca y Guerrero. Oaxaca y estados de Oaxaca y Guerrero, principalmente Oaxaca. Mixteca quiere decir región de lluvia. Otra que tuvimos fue la tolteca. Ubicada principalmente en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo. Tolteca, su población o su centro principal era Tula. ¿Se acuerdan de los atlantes de Tula? Esas esculturas como de 5 metros que están en Tula, Hidalgo. Muy famosas. Otras más que se formaron era, pues muchas, Cholula, en el actual Puebla, Acolhua, en alrededor de Texcoco más o menos. Tenemos también la Tlaxcalteca, en la actual Tlaxcala. En la actual Tlaxcala. Y otras. Una muy importante para lo que vamos a comentar fue la tepaneca. Tepaneca. En lo que ahora es la delegación, más o menos la delegación Azcapotzalco. De la Ciudad de México. Actualmente, antes eran otros nombres. Su principal líder más famoso de la tepaneca fue Tezozomoc. Tezozomoc.
Bueno, y la más importante, bueno, la más conocida, fue la azteca. Que después recibió el nombre de mexica. Mexica. Los aztecas o mexicas. Y por haber sido la civilización o cultura que conquistaron los españoles, con lo cual ya se formó la Nueva España, los mexicas, vamos a hablar un poco más de los mexicas o aztecas. Se dice que los aztecas venían de una región llamada Aztlán. Aztlán, que es, creo que, lugar de garzas. Lugar de garzas. Que unos lo ubican allá por Nayarit, por esas zonas, creo que era un islote, una isleta, una región de por allá. Nadie la ha visto, nadie la ha ubicado, pero la tradición dice que venían de Aztlán, los aztecas. Y llegaron al valle, lo que ahora es Valle de México, llegaron pues, por Zumpango, luego Tizayuca, luego pasaron por Ecatepec, luego por la colonia, lo que ahora es la colonia Popotla, hasta llegar a Chapultepec, el famoso Chapultepec de ahora. En Chapultepec se establecieron un poco tiempo. Fueron corridos de ahí los aztecas y fue cuando siguieron avanzando y llegaron al lago donde había una águila devorando a una serpiente encima de un nopal, que esa era una señal mística de que ahí tenían que fundar a su pueblo, donde encontraron a un águila devorando a una serpiente encima de un nopal, y la encontraron en lo que era ahora lo que es la Ciudad de México, en la laguna, en un lago muy grande. Llegaba desde Zumpango, Texcoco, llega hasta Xochimilco, Chalco, un lago muy grande que se fue secando. Propiamente nada más queda la laguna de Zumpango, algo de Xochimilco, y en Chalco ya no. En Texcoco pues ya desapareció, es un charco, por decirlo así, es muy pequeño. Si es que hay, no se sabe. Toda esa zona, que era grande, de lagos, ahí se establecieron las aztecas, precisamente en el centro de esto, que era donde encontraron el águila devorando a la serpiente, que era una señal, según esto, de los dioses, ¿verdad? Llegaron ahí y empezaron a poblar ahí, pero había había muchos pueblos de alrededor. Estaban los Xochimilcas, estaban los Acolhuas, estaban los Texcocos, estaban los Acolhuas y muchos poblados, pero había ya un poblado que era poderoso, que eran los tepanecas. La cultura tepaneca, que estaba por la zona de Azcapotzalco actual, cuyo su rey, su tlatoani, o como se le llama, principal era Tezosomoc. Ahí todos le rendían tributos a la cultura, a los tepanecas, a Tezosomoc. Y los aztecas, al llegar a esa área, pues tuvieron que rendirle tributo a los tepanecas, a Tezosomoc, luego a Maxtla, el que sucedió a Tezosomoc. Pero fue creciendo la sociedad azteca hasta que le hicieron frente a los tepanecas.
y hubo guerras entre tepanecas y aztecas, que ya aquí recibieron el nombre de mexicas. Mexicas, Mexica, de ahí viene el nombre de México, de Mexica, de ahí surgió el nombre de México, que después ya tiene nuestro país. Entonces, los aztecas o mexicas combatieron contra los tepanecas, pero para poderlos derrotar, los aztecas se unieron en la triple alianza con Texcoco, el señor de Texcoco, que era Netzahualcóyotl, y con Tlacopan o Tacuba, otro pueblo, y esa triple alianza se hizo fuerte y logró derrotar a los tepanecas. Los toltecas, tlaxcaltecas, tepanecas, aztecas, todos tenían como un dios principal a Quetzalcóatl. Todos estos a Quetzalcóatl, al dios Quetzalcóatl. O la serpiente emplumada. Pero los aztecas tenían como dios principal, más que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era como un líder muy antiguo, muy alejado ya. El principal fue Huitzilopochtli. El dios de la guerra. Y Tlaloc. El dios del agua. Por eso en la pirámide principal de Tenochtitlan hasta arriba estaban dos casas dentro de la pirámide, la de Huitzilopochtli y la de Tlaloc. Ahora, los aztecas, cuando llegan al valle que van a ocupar, venían liderados por, el líder era Tenoch. Su líder físico y espiritual. Y debido a Tenoch, forman la ciudad de Tenochtitlan. ¿Sí? Los aztecas vienen de Aztlán, lugar de garzas, allá por la zona de Nayarit, nadie la ha visto nunca. Llegan recorriendo Zumpango, Tizayuca, Ecatepec, Popotla, llegan a Chapultepec, están un tiempo ahí, luego son corridos por los pueblos de alrededor y llegan a lo que ahora es el centro de la Ciudad de México. En aquellos tiempos, donde encuentran, en medio del lago encuentran el águila devorando la serpiente, que se convierte la señal donde se tienen que ubicar. Se ubican ahí, después ese símbolo es el escudo de México, el águila devorando la serpiente. Pero tienen que pagarle tributos a los tepanecas, dirigidos por Tezosomoc. Después de un tiempo se rebelan, hay luchas entre aztecas y tepanecas. Los aztecas hacen una alianza con el señor de Texcoco, el Netzahualcóyotl, y con Texcoco y con Tacuba o Tlacopan, y esas tres sociedades combaten y derrotan a los tepanecas. Y el imperio azteca empieza a crecer. Llegan dirigidos por Tenoch, su líder era Tenoch, y por eso le ponen a su ciudad Tenochtitlan. Y los dioses principales eran Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios del agua. Se funda Tenochtitlan, y Tenochtitlan, en Tenochtitlan tienen varios reyes o gobernantes que se llaman tlatoanis, los tlatoanis. Los tlatoanis, o sea, los reyes.
que hubo 9 reyes, quitando a Tenoch, que era el fundador, todavía no era el rey, era el líder, pero no. El primer Tlatoani, me voy a poner mis lentes, el primer Tlatoani fue Acamapixtli, los siguientes fueron Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma y el Huicamina, porque hubo otro Moctezuma, Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Fueron los Tlatoanis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Tlatoanis o reyes o gobernantes de los aztecas o mexicas. Estos gobernantes, los aztecas adquieren mucho poderío y se convierten en sanguinarios, la verdad, se convierten en sanguinarios, se convierten en terribles guerreros que someten a toda la zona, y el imperio azteca llega a expandirse mucho hacia el norte, hacia el oriente, poniente, hacia el sur, y gran parte de lo que es de la República Mexicana del Centro son parte del imperio azteca, que agarró mucho poderío, eran excelentes guerreros. Pero los pueblos de alrededor, bueno, cuando los aztecas ganaban, derrotaban a una sociedad, una civilización con la que peleaban, a los prisioneros los sacrificaban al dios a Huitzilopochtli o a no sé a quién, y los sacrificios humanos eran muy conocidos y eran muy crueles, muy sanguinarios, y los aztecas eran tremendos. Se convirtieron en un pueblo odiado por todos los pueblos de alrededor. Sometían a todos con mucha crueldad. Los famosos guerreros Jaguar y Águila eran terribles guerreros, eran muy sanguinarios, les pedían impuestos muy altos y todos los pueblos de alrededor no los querían. Propiamente los odiaban. Y bueno, lo hacían los aztecas, y tenían como dios principal a Huitzilopochtli, dios de la guerra, pues quiere decir que lo que más adoraban era la guerra. Bueno, entonces había otra civilización que era la tlaxcalteca. Aquí está. La tlaxcalteca. Muchas sociedades ya estaban en contra de los aztecas, principalmente los totonacas, que todavía existían, los tlaxcaltecas, los tepanecas. Aunque los aztecas derrotaron a los tepanecas por la alianza con Tlacopan, Tacuba y Texcoco, seguían siendo muy odiados los aztecas por los sacrificios humanos y por los impuestos tan altos que les exigían. Es ahí cuando llegan de España los primeros colonizadores, entre ellos Hernán Cortés. Y el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, el Xocoyotzin, no el Ilhuicamina, el Moctezuma Xocoyotzin, recibe noticias de que llegaron un hombre rubio, que era Hernán Cortés, que llegó, y Moctezuma Xocoyotzin cree que es la encarnación de Quetzalcóatl, porque así decía la profecía, que regresaría Quetzalcóatl como un hombre blanco, rubio,
como un dios para ellos, rubio, blanco. Y lo que sigue lo vamos a ver en la siguiente lección. Por lo pronto, la sociedad azteca o mexica también se divide en la Tlatelolco, los Tlatelolco. Tlatelolco, otra civilización. Entonces, como ven, ¿cuántas vimos ahorita? La Tarasca. Por cierto que los aztecas, en su afán de expansión, ya habían avanzado mucho. Y donde se enfrentaron y ya no pudieron avanzar fue con los tarascos. Ahí los tarascos hicieron una fuerte lucha y no permitieron que los aztecas los dominaran. En una lucha muy fuerte, una guerra muy grande que se llamó la guerra del Mixtón. Hasta ahí llegaron los aztecas, hasta la zona de Michoacán, a donde estaban los tarascos ya no llegaron. Igual al sur también los detuvieron, los que quedaban como mayas y los que quedaban como zapotecas ya no los dejaron llegar, pero se extendieron mucho en todo el valle del centro de México, del país México. Eran muy odiados por su actitud muy imperial, muy cruel, muy impositiva, que les pedían muchos impuestos, muy guerreros, y a los que mataban los sacrificaban. Porque creían que haciéndole un sacrificio a los dioses de los esclavos, a los que derrotaban aventándolos por la pirámide de Huitzilopochtli y Tlaloc, tirándolo, donde caían los cuerpos ya desmembrados en la piedra de la Coyolxauhqui. ¿Se acuerdan del famoso descubrimiento de hace unas décadas de la Coyolxauhqui? Ahí caían los cuerpos destrozados que se los ofrecían al dios Huitzilopochtli. O Texcatlipoca también. Tenían un dios del sol, Tonatiuh, y otros más. Tenían una serie, era un politeísmo, muchos dioses, pero el principal se convirtió en Huitzilopochtli. Aunque el original, el ancestral era Quetzalcóatl, que era el dios de toda la zona, de casi toda Mesoamérica, inclusive llegaba hasta los mayas, con Kukulcán. Bueno, esa es un resumen. Bueno, esta etapa prehispania postclásica, la transformación 5, la quinta transformación de México, va del año 900, obviamente después de Cristo, al 1521. 1521. ¿Por qué esta fecha exacta? Porque en 1521 Hernán Cortés derrota a los aztecas y conquista México. Ahí se acaba la historia, por decirlo así, de la prehispania. Bueno, aunque siguió habiendo mayas, aztecas, tarascos y todos, pero ahí se puede decir que se acaba la etapa, la quinta transformación, tercera, cuarta y quinta de las civilizaciones prehispánicas. ¿Cuáles mencionamos? Muchas muy importantes. Primero, la olmeca, la maya, la zapoteca, Tlatilco, Cuicuilco, la totonaca, la teotihuacana, la chichimeca, la huasteca, Xochicalco, la teotihuacana, bueno, y después en esta etapa postclásica, la tarasca, la mixteca, tolteca, acolhua, Cholula en Puebla, que tiene una pirámide de las más grandes en extensión del mundo, la tepaneca, Texcoco, Tacuba o Tlacopan, la tlaxcalteca, Tlaltelolco, la azteca o mexica. Y mencionamos cómo cuando encuentran el águila devorando una serpiente en un nopal, ahí se establecen los aztecas. Cuando los españoles derrotan a los mexicas,
De todos modos le ponen México. Bueno, en aquel tiempo Nueva España. Bueno, luego lo vamos a ver. Y se convierte el escudo de México el águila devorando la serpiente encima de un nopal. Y ya vimos todos los tlatoanis que hubo. Si te gustó este video, puedes darle un clic en suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo lecciones de mi curso de Historia de México, también de mi curso de Astrología, de Psicología, de Religiones, de Misterios, mis videos de deportes, arte, ciencia, política, religión, medicina, ingeniería. Tengo escritos muchos libros, 23 en Amazon. Tengo una teoría muy importante que se llama la teoría transicionista, muy científica. Soy el fundador del sistema SAT universal, o el CISATUN, del universalismo. Y te lo digo porque y tengo unos videos que se llaman Musical Pimentel, de música de todos los géneros posibles. Muchas gracias.